Como bien os prometí ayer, pues me dispongo a realizar este vídeo para explicar un poco un tema que siempre está de actualidad, porque no deja de estar en la actualidad de noticias, de opiniones de tantas personas o de las preguntas que a los propios sacerdotes nos hacen, ¿no? El tema del patrimonio y de la riqueza de la Iglesia. Publiqué ayer una encuesta que era interesante, de una noticia que había recogido yo del periódico digital del Español, en la cual decía que el arzobispado de Valencia pues estaba vendiendo una serie de patrimonio, de cruces, de cuadros, de inmuebles, para favorecer a los más pobres a través de una fundación. El 51% de todos los que votaron, que eran cerca de 1000 personas, decían que estaban de acuerdo en la venta de ese patrimonio. Entonces me dispuse a realizar otra pregunta, que era si te gustaría que tu hermandad vendiera el patrimonio para dárselo a los pobres. Aquí ya la situación cambiaba y solamente el 41% de cerca de 1000 votantes decían que sí. Aquí vemos también la hipocresía que puede existir un poco dentro de nuestro propio ámbito, dentro de la propia Iglesia. Pues seguimos haciendo esa diferencia, ¿no?, entre lo que es mío y lo que es del otro, ¿no? Y la Iglesia es de todos. Eso tenemos que tenerlo claro, porque todos formamos parte de esta gran familia de bautizados, ¿no?, que es la Iglesia católica. La Iglesia no es solamente el Papa, los curas o las monjas, como se suele decir. La Iglesia es de todos. Pero me gustaría poner de relieve un punto importante antes de comenzar diciendo algunas cifras. Y es que la Iglesia no hace solidaridad, la Iglesia hace caridad. La caridad nace del amor. Y así, esa palabra significa precisamente amor, caritas. Entonces, ese amor es el que nos mueve a nosotros a ayudar a los más necesitados. Pero ese amor nace de la fe. Y la fe nace de un encuentro personal con Cristo. Entonces, no podemos decir que la misión de la Iglesia es ayudar a los pobres. La misión de la Iglesia es evangelizar, anunciar la buena noticia. Y así nos lo dice el Señor en el Evangelio. La caridad es una consecuencia de esa fe que tenemos. Esa fe que tiene que estar unida a las obras que se tienen que manifestar en los más necesitados, en los más pobres, y no solamente aquellos que carecen de alimento. La pobreza también es cultural, es una pobreza intelectual, es una pobreza espiritual, que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de la espiritualidad en nuestra propia vida. Pero no me voy a detener en eso. Me gustaría resaltar un poco la labor que realiza la Iglesia gracias a ese patrimonio que está disponible para todo el mundo. Cuando vamos al Vaticano vemos mucha riqueza, es verdad, pero es una riqueza consecuencia de muchos siglos. No es una riqueza actual, porque creo que en la actualidad la Iglesia no hace grandes obras faraónicas en la cual se gaste millones y millones de euros. Actualmente la Iglesia, el mayor porcentaje de su beneficio lo realiza la Cáritas Española o lo dona a instituciones en favor de los más necesitados. Esos datos que voy a decir a continuación son datos recogidos del portal de transparencia de la Iglesia. O sea, no son datos que yo me invento. Cualquier persona puede acceder a Internet y verlo, tanto en la página de la Conferencia Episcopal como en la página de Cáritas Española, como en la página de la campaña Por Tantos, ¿no?, de la X que se marca en la declaración de la renta. Todos esos datos, todo ese dinero, los ingresos y los gastos, todos están publicados. Entonces, me gustaría resaltar esto, porque muchas veces echamos más cuenta de las noticias falsas o de los bulos o de lo que nos dicen de aquello que es la realidad. Entonces, invito a todo el mundo que cuando tengamos tiempo nos metamos en Internet. Solamente buscando en Google nos saldrá el portal de transparencia de la Iglesia Católica. En España también la podemos visitar a nivel mundial. Me gustaría resaltar que el patrimonio que tiene la Iglesia no es un patrimonio propio, es un patrimonio de todos.
es patrimonio de la humanidad y por tanto ese patrimonio que tenemos es fruto de cientos y miles de años que la Iglesia no puede vender así como así. Además me gustaría resaltar que si vendemos todo ese patrimonio en un posible, lo comprarían los más ricos, los más poderosos. Entonces la Iglesia estaría beneficiando indirectamente a los más poderosos, haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, porque ese dinero de la venta de los inmuebles durará un tiempo. Cuando termine ese tiempo, el pobre seguirá siendo pobre. Y me gustaría resaltar eso, porque pensamos que con la riqueza de la Iglesia se acabaría el hambre en el mundo, y no es así. Es una noticia que sigue siendo fruto de tantos bulos que hay. La pobreza en el mundo existe por el egoísmo nuestro. Sí, por nuestro egoísmo. Porque hay países que tenemos mucho y vivimos muy cómodamente y hay otros países muy pobres que viven en la pobreza absoluta. Lo que no se puede entender es que en ciertos países subdesarrollados, ¿no? Pues no haya alimentación, no haya ayuda, no haya promoción y haya países demasiado desarrollados que se tiren toneladas de comida al cabo del día. Y esa es la tristeza. Eso lo arreglaría un pacto mundial de países y a nivel internacional. No podemos caer en el engaño de que porque el Vaticano se venda, porque las obras de arte se vendan, se acabaría la pobreza en el mundo y se acabaría el hambre. No es así. Se ayudaría en un porcentaje, pero, como he dicho antes, los más necesitados volverían a tener hambre cuando se acabara ese dinero, ¿no? Ese activo. Y los ricos pues se harían más poderosos al tener tantísimas obras de arte que la iglesia misma vendiera. También me gustaría decir que gracias a ese patrimonio, a esos museos que la iglesia tiene, comen muchas familias que trabajan allí. Eso como un dato importante que me gustaría resaltar. Y además ese patrimonio se mantiene gracias a la propia iglesia administrándolo, no siendo dueño de ello, porque además cualquier persona puede visitarlo y podemos ir al Vaticano. Y además es gratis, entrar en el Vaticano es gratis, entrar en el museo no. Pero la gente dice, es que entrar en el Vaticano vale mucho dinero. No es verdad, entrar en el Vaticano es gratis para todas las personas que quieran ir. Pongo el ejemplo del Vaticano, como podría poner ejemplo de muchos lugares más. Y ante estas preguntas de por qué no se vende el Vaticano o los museos vaticanos, se podrían vender, como he dicho antes, pero ¿por qué no vendremos el Louvre, vendemos el Museo del Prado, vendemos el Museo de Bellas Artes de Sevilla, o vendemos tantísimos museos que hay a lo largo del mundo? Pues lo que haríamos es que favorecemos una pobreza cultural. Y creo que eso es muy importante, que nosotros no podemos favorecer. Como datos, brevemente, entiendo que el vídeo es un poco largo, pero quería explicarlo. Podemos decir que en el 2019, porque en el 2020 todavía no salió la memoria, las cuentas que Cáritas recibió era de 337 millones de euros invertidos en un conjunto de proyectos en los cuales 2.391.000 personas se beneficiaron de este dinero. O sea, estamos hablando que más de 2 millones de personas en España se han beneficiado de este proyecto, de estos dineros, ¿vale? Desglosado pues en numerosos proyectos, tanto en ayudas de asistencia, ayudas a enfermos, ayudas en casas de personas sin hogar, etcétera, ¿no? Pero me gustaría resaltar este dato, ¿no? Estamos hablando que en España en el 2019 había pues 81.000 voluntarios en Cáritas, voluntarios que no cobran, que hay que resaltar, ¿no? Esto es importante. La Iglesia mantiene, son datos a nivel nacional en España, la Iglesia mantiene 70 hospitales, y perdona porque lo tengo escrito, 852 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad, 51 ambulatorios, y dispensarios, donde se atienden a numerosas personas al cabo del día. 6.369 centros para mitigar la pobreza,
421 centros de menores que están abandonados o de tutela, 361 centros para promover el trabajo, 131 centros para atender y acoger a los inmigrantes y refugiados, 105 centros para ayudar y promover a la mujer maltratada y más de 100 centros para atender y ayudar a personas con drogodependencia. Que es importante decir esto, porque yo he resaltado una serie de datos. A esto tenemos que sumarle colegios, guarderías, universidades católicas, donde se benefician numerosas personas y donde ahorran al Estado muchísimos miles de millones de euros. También hay que decirlo. En 2018, por ejemplo, se beneficiaron cerca de 3 millones de personas que la ayuda ofreció. A esto hay que sumarle, me voy a centrar ya un poco en Sevilla, esto habría que sumarle las numerosas obras de caridad que las hermandades de Sevilla realizan. Y me gustaría resaltar pues algunos titulares de periódicos que he podido recoger en este año de pandemia, que según dicen los informes, toda esa ayuda del 2019 pues se ha multiplicado en un 57% en este año, pero todavía los datos de 2020 no han salido. Por ejemplo, algunos titulares de periódicos: religiosas de Sevilla realizan gratuitamente mascarillas. Las hermandades aumentan su presupuesto de caridad para paliar los daños del coronavirus. No voy a decir nombres de hermandades, porque son todas. Pero, por ejemplo, una hermandad de comer a más de 100 personas en el Polígono Sur. Hermandades de Sevilla ayudan en los pajaritos, a las parroquias y a las cáritas y a los comedores sociales a través de numerosos ingresos y de ayuda. Una hermandad de un pueblo recauda en un solo día más de 40.000 euros y más de 20.000 kilos de alimentos. Una hermandad realiza una recogida de 5.000 kilos de alimentos. El Seminario de Sevilla destinó en el 2020 300.000 euros y ofreció sus instalaciones para los afectados del coronavirus. Repito que estos datos están todos en internet. ¿Eso qué significa? Que cualquiera puede consultarlo. Por último, no me gustaría que este vídeo fuera conflictivo, solamente pretendo enseñar la realidad, no causar debate ni discusiones, porque lo que tenemos es lo que tenemos. Pero aparte de esto, la mayor riqueza que tenemos los cristianos es Cristo. Solamente. Porque los edificios y el patrimonio al fin y al cabo pasará. Prueba de ello son los 2000 años de historia que tenemos, pero la fe siempre permanece. El seguimiento a Cristo siempre permanece. Y por mucho que sufra la Iglesia a lo largo de los siglos, Dios siempre estará presente. Espero que no se os haya hecho largo este vídeo y solamente mi objetivo era ayudar, un poco de información ante esta situación y este tópico típico de la riqueza y del patrimonio de la Iglesia.